¿Quieres aprender a tejer un gorro fácil a crochet? En este video te enseño a tejer este lindo y abrigado gorro con la técnica del ganchillo. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial. Yo soy Yuli y en el video de hoy te quiero enseñar a tejer este gorro a crochet. Antes de comenzar, no te olvides suscribirte al canal y seguirme en Instagram y TikTok. Te dejo los enlaces en la cajita de descripción para que puedas ir directo. Recuerda también que ahí encontrarás más detalles del proyecto que vamos a tejer. Si te animas a tejer este gorrito, recuerda etiquetarme y compartirlo con el hashtag GorroCall. Ahora sin más, vamos a empezar con el tutorial. Para tejer este gorro voy a utilizar la Super Merino de Katia en el color número 10. Es un hilo que en su composición tiene 50% lana virgen y 50% acrílico. El fabricante recomienda tejer con un ganchillo de 5,5 o 6 milímetros. En esta ocasión yo voy a tejer con un ganchillo un poco más grande que el que recomienda el fabricante de 6,5 milímetros. Para el acabado final voy a estar utilizando este pompón. También necesitarás tijeras, marcadores si te hace falta, aguja lanera y una cinta métrica. Recuerda que en la cajita de información te dejaré las medidas exactas del gorro acabado y la cantidad exacta en gramos de hilo que he necesitado. Ahora que ya conoces los materiales que vamos a utilizar, vamos con el paso a paso. Antes de empezar a tejer, quiero hacerte algunos comentarios a tener en cuenta. Es un punto bastante elástico. Esto lo tendrás que tener en cuenta a la hora de tejer el ancho de tu gorro, ya que cede bastante. Una vez que tenemos la pieza terminada, quedaría en horizontal y esto vendría a ser el ancho de la cabeza. Pero al momento de tejerlo, lo vamos a tejer en este sentido. Por tanto, las cadenetas que vamos a tejer para iniciar corresponden al alto del gorro y no al ancho. El ancho lo vamos a conseguir con la repetición de las vueltas. Comentarte también que el alto del gorro generalmente para una talla de mujer ronda los 23 centímetros. Si tú quieres tejer el gorro con borde, como es mi caso, tienes que tener en cuenta de añadir 5 centímetros más a la cadeneta que vayas a tejer, para que luego puedas doblar y se te quede la altura de 23 centímetros. Algo que me sucedió con este punto es, al hacer la muestra, tejí esta primera vuelta de 28 centímetros de alto. Me dieron aproximadamente unas 30 cadenetas. Al momento de tejer estas vueltas de puntos deslizados, el tejido encogió un poco. Por tanto, ten en cuenta este detalle para que a la cadeneta de inicio le agregues unos cuantos puntos de más para que esto no te vaya a afectar el alto de tu gorro. Este punto es un punto no reversible. Es decir, lo que se ve del derecho no es exactamente igual a lo que se ve del revés. En el lado del derecho puedes ver las vueltas de puntos deslizados con relieve. Queda una textura bastante bonita y pronunciada. En el lado del revés puedes ver las cuerdas que deja en las vueltas de punto deslizado, pero no queda ningún relieve. Esto tenlo en cuenta en caso que no te guste que el borde del gorro quede ligeramente distinto al cuerpo del gorro. Si a ti no te gusta ese diseño, lo que puedes hacer es tejer simplemente el alto de los 23 centímetros de tu gorro y utilizarlo sin borde. Podrás tejer utilizando el número de puntos que tú quieras. Antes te comenté que el punto tiende a encoger un poco, sobre todo en las primeras vueltas. Por tanto, ten en cuenta de tejer esta pieza con una tensión relajada. Y ya para finalizar te hago un último apunte respecto al diseño. Ten en cuenta terminar las vueltas de tu gorro con 3 vueltas de punto deslizado, ya que iniciamos con una vuelta de puntos medio altos. De esta forma el diseño del gorro no se corta. Ahora sí, vamos a empezar a tejer. Vamos a empezar con un nudo deslizado. Y a continuación voy a tejer 35 cadenetas.
Una vez que tengo las 35 cadenetas, voy a tejer una cadeneta extra que no cuenta como punto, solo va a servir para poder girar. Ahora, en la segunda cadeneta desde el ganchillo, vamos a tejer un punto bajo. Si te hace falta, márcate este punto. Y ahora vamos a tejer un punto bajo en los siguientes 4 puntos. Ahora tenemos un total de 5 puntos bajos. Este punto bajo número 5, márcatelo para que lo tengas en cuenta. En las cadenetas restantes vamos a continuar tejiendo puntos medio altos. Un punto medio alto en cada una de las cadenetas. Vamos a continuar tejiendo puntos medio altos hasta el final. Para iniciar la vuelta 2 vamos a levantar una cadeneta para girar, no cuenta como punto. Y ahora en el primer punto, si ves, aquí tenemos las 2 hebras. Generalmente insertamos el ganchillo por debajo de las 2. En este caso solo vamos a tejer en la hebra trasera. Y ahí vamos a tejer un punto deslizado. Si te hace falta, márcate ese primer punto. Y ahora vamos a continuar tejiendo punto deslizado en la hebra trasera toda esta vuelta. Para tejer esta vuelta, ten en cuenta de no tejer con mucha tensión. Para la vuelta 3 vamos a levantar la cadeneta de giro y vamos a repetir lo mismo. En la hebra trasera del punto deslizado de la vuelta anterior vamos a tejer otro punto deslizado. Y nuevamente esta vuelta es toda de puntos deslizados. Vamos a tejer un punto deslizado en cada punto de la vuelta anterior. Para iniciar la vuelta 4 vamos a levantar la cadeneta de giro y vamos a tejer exactamente lo mismo. En la hebra trasera un punto deslizado en cada punto de la vuelta anterior. Continuamos tejiendo punto deslizado hasta llegar al final de esta vuelta. Para la vuelta 5 levantas la cadena de giro y ahora vamos a repetir la vuelta 1. En los primeros 5 puntos hasta el marcador vas a tejer un punto bajo en cada uno de los puntos, siempre por la hebra trasera, y a partir de este punto vamos a tejer todo punto medio alto. Recuerda que la primera cadena solo sirve para girar. Y continuamos tejiendo punto bajo hasta el marcador.
Si te hace falta, márcate este quinto punto, que es el punto de quiebre en estas vueltas de punto bajo y punto medio alto. Y ahora, a partir de aquí, vamos a tejer un punto medio alto en la hebra trasera, uno en cada punto de la vuelta anterior. Y así vamos a continuar hasta el final. Una vez terminada la vuelta 5, ya podemos ver mejor cuál es la textura que se va formando. El gorro, recuerda que iría así. Esta franja quedaría en vertical y nosotros estamos tejiendo en horizontal para lograr el ancho de la circunferencia de la cabeza que queremos. Ahora lo que nos toca es continuar repitiendo desde la vuelta 2 a la 5 todo el rato. Recuerda que después de una vuelta de punto bajo y medio alto vienen 3 vueltas de punto deslizado. Y luego la siguiente volvemos a repetir vuelta de punto bajo, los 5 primeros puntos, y luego todos los demás puntos medio altos. Recuerda que vamos a tejer todo el rato, siempre tomando el punto de la vuelta anterior por la hebra trasera. Voy a continuar tejiendo esta secuencia y cuando haya logrado el ancho de la cabeza que yo busco, que son aproximadamente 57 centímetros, vuelvo contigo y continuamos. Y aquí ya estoy llegando al final de la última vuelta que voy a tejer para lograr el ancho de la cabeza. He terminado con 3 vueltas de puntos deslizados y en total he tejido 64 vueltas. Recuerda que el gorro que estoy tejiendo es para una talla de mujer. La circunferencia de la cabeza ronda entre los 54 y los 57 centímetros. En este caso, recuerda también que el punto es bastante elástico, así que lo mejor es que te lo vayas probando. Ahora que ya hemos tejido el cuerpo del gorro, vamos a coserlo. Muy bien, ahora ya estamos listos para coser el gorro. En este punto, el lado del derecho del gorro lo vamos a dejar hacia el interior y luego vamos a cerrar el gorro de tal forma que el lado del revés quede viendo hacia nosotros. Vale, antes de empezar a cerrar el gorro, ten en cuenta que el lado que queda más lejos de nosotros es el lado que tiene las 3 vueltas de puntos deslizados. En este lado solo vamos a tejer por la hebra trasera del punto. Y en este lado nos ha quedado la vuelta de puntos medio altos. Así que vamos a introducir el ganchillo por debajo de las 2 hebras del punto. Para empezar te vienes al primer punto del lado más cercano a nuestro cuerpo e insertas el ganchillo por debajo de las 2 hebras para traer el hilo que ha quedado en el extremo del frente y lo pasamos. Vale, una vez ya tienes el hilo insertado en el tejido, lo que vas a hacer es asegurarte que los puntos estén frente con frente. El gorro lo vamos a cerrar con punto deslizado. Y ahora vamos al siguiente punto que corresponde al lado de puntos medio altos e insertamos el ganchillo por debajo de las 2 hebras del punto. Y ahora nos vamos al punto que queda justo enfrente a ese punto. Como este es el lado de los puntos deslizados, aquí, como te comenté antes, vamos a tejer solo por la hebra trasera de ese punto. Traes el hilo y cierras con un punto deslizado. Nos vamos al siguiente punto del lado de puntos medio altos, insertas el ganchillo por debajo de las 2 hebras y ahora en el punto que queda justo enfrente, por la hebra trasera, insertamos el ganchillo, traemos el hilo y cerramos con un punto deslizado. Voy a continuar tejiendo y cuando llegue al final de esta fila vuelvo contigo. Ahora que hemos terminado esta fila, cerramos y cortamos el hilo. Y aquí a estas 2 hebras les puedes hacer un nudito para asegurar. Y así es como se ve la costura por el lado del revés. Ahora vamos a girar el gorro
y justo aquí donde está el marcador es donde tenemos la costura y así es como se ve del lado del derecho. No se modifica nada en la secuencia del punto. Ahora que ya tenemos el cuerpo del gorro terminado, vamos a continuar con el cierre en el borde superior. Para cerrar el gorro nos vamos a ayudar de la aguja lanera y vamos a insertar un trozo de hilo suficiente para poder recorrer todo el borde superior. Y ahora vamos a empezar a hacer puntadas todo alrededor del borde superior del gorro, ni muy largas ni muy cortas. Asegúrate de dejar un trozo de hilo aquí al principio para poder jalarlo al final y vamos a ir rodeando todo este borde. Yo voy a seguir dando puntadas y cuando llegue al inicio vuelvo contigo nuevamente y continuamos. Ya he vuelto a llegar al inicio y ahora lo que vamos a hacer es tirar de estos hilos de esta forma para que el gorro se vaya encogiendo. Hazlo con suavidad para que el hilo no se quiebre y ve recogiendo el gorro todo lo más que puedas. Asegúrate también de ir revisando por el lado del derecho a la vez que vas ajustándolo por el lado del revés para asegurarte de cómo esté quedando. Así que ahora voy a terminar de ajustar y haré aquí un par de nudos para que esto no se me suelte. Aquí ya puedes ver cómo se ve el gorro por el derecho y así es como nos quedaría ya cerrado. Una vez que ya tengas bien cerrado este extremo del gorro, lo que vamos a hacer es con esta misma cola de hilo que nos ha quedado, darle algunas puntadas para terminar de asegurarlo. Ya ha quedado todo completamente cerrado. También haz alguno que otro nudo cuando estés haciendo estas puntadas para terminar de asegurarlo todo. Ahora con el otro extremo que quedó, también lo voy a pasar para el lado de enfrente para también asegurarlo. Le hago otro nudito más para ya terminar de asegurar todo completamente. Y ahora sí, ya nos ha quedado completamente cerrado y bien asegurado el borde del gorrito. Este es el lado del revés. Y así es como se ve del derecho. Ahora vamos a esconder todas estas colas de hilo que tenemos por aquí para ya dar el toque final al gorro. Para esconder las hebras lo vamos a hacer igualmente con la aguja lanera. Insertamos el hilo y ahora vamos a ir escondiéndolo por dentro de estas mismas costuras. Bueno, aquí ya yo he terminado de esconder todas las hebras de hilo que tenía por ahí sueltas. Ya no hay ninguna hebra de hilo sobrante. Y ahora ya solo nos quedan estas dos hebras que fueron las que nos quedaron del cierre del gorro. Estas dos hebras no las voy a cortar del todo porque me van a servir para sujetar el pompón. Como ves, he dejado un largo de hilo suficiente para poder sujetar mi pompón del lado del revés. Este es el pompón que voy a utilizar para mi gorrito. En este caso no voy a hacer ningún pompón con el hilo con el que he tejido, sino que voy a utilizar este que ya viene prefabricado. Si ves, aquí debajo del todo trae este elástico que es el que nos va a servir para sujetarlo al gorro. Para ello voy a ayudarme de la aguja lanera y voy a insertar en ella una de las dos hebras. Y ahora esta hebra la voy a pasar justo por todo el centro del gorrito, hacia el lado del derecho. Ahora damos vuelta al gorro, con la misma aguja lanera pasas esa hebra por el pompón
y lo acomodas bien donde quieres que quede sujeto. Y una vez que ya lo tienes bien ubicado, volvemos a pasar esta hebra hacia el lado del revés. Junto con la otra hebra que te queda, puedes hacer un nudito y asegurarlo. Y ya tenemos nuestro gorrito con el pompón. Y finalmente así es como ya nos ha quedado el gorrito terminado. Aquí puedes ver que ya ha quedado bien ubicado el pompón. Aquí yo le daré la vuelta para que me quede con borde. El resultado final, como ves, es una pieza para invierno muy abrigadora y esponjosa. En cuanto al punto utilizado, a mí me ha encantado la textura y la elasticidad y el juego que le da al borde por el hecho de no ser un punto reversible. Le da ese toque que lo hace diferente pero sin salirse de la trama y de la secuencia de las líneas. Si te gustó este tutorial, recuerda suscribirte al canal, darle like a este video y comentar qué te ha parecido el proyecto de hoy. Igualmente déjame en comentarios qué otros tutoriales te gustaría ver en este canal. Si tejes el gorro col, recuerda etiquetarme en mis redes sociales para que pueda ver tus creaciones. Y ahora sí, sin más, nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta luego!